a realizar una falda con godets. Para esto necesitamos nuestro delantero de una falda básica sin costuras y lo vamos a marcar hasta el largo en donde queremos nuestro godet. En este caso yo dejé 4 pulgadas por debajo de mi falda en todo mi ruedo. Esas 4 pulgadas las voy a marcar como si fuera un rectángulo y voy a tener una pieza más o menos así. Esta pieza la voy a dividir en 3 y separar para después formar mi godet. Mientras puedo escuadrar el resto de mi falda, que será la parte de arriba. Una vez que tenga mi pieza del godet cortado, voy a generar mi godet nuevamente. Separando, en este caso voy a separarlo 3 pulgadas, puede ser de cualquier distancia. 3 pulgadas es una buena distancia para que tenga demasiado volumen. 3 pulgadas entre cada cuadrito que yo corté. Es importante no cortar esos cuadritos hasta su vértice, dejando un pequeño milímetro para que pueda yo manipularlos. Los separo, los marco y una vez que ya marqué los 3, voy a unirlos. Quedaría una nueva pieza, esa sería mi godet. Ciertamente esa es únicamente la mitad de mi falda, entonces tendría un doblez de tela. Es importante considerar que mi talle de falda delantera también lleva un doblez de tela, ese no se modifica nada. Lo mismo que se hace en el delantero se hace en el trasero, o dependiendo mi modelo. En el godet, en este caso de esta falda, es importante considerar que el hilo puede estar marcado de diferentes maneras, de manera vertical, horizontal, guiándose por el doblez de tela, atravesando el godet o de distintas maneras. Todo va a depender en gran manera de la tela y el hilo que yo quiero utilizar, siempre preguntando eso. Nuestros siguientes 3 tipos de falda se saca en base a una falda básica, que es nuestra falda recta. Vamos a generar una falda lápiz o tubo y una falda línea A. Para esto, utilizando nuestro molde delantero, vamos a considerar que es nuestra falda recta. Vamos a utilizar una medida de 4 centímetros a partir del vértice inferior derecho hacia adentro para hacer la falda lápiz y 4 centímetros a partir de ese mismo vértice hacia afuera para generar la falda línea A. En esos 4 centímetros los vamos a escuadrar a la línea de cadera. En mi falda, esta es la línea de cadera. Utilizando una línea curva, podemos escuadrar. Ahí, esa línea puede estar separada o junto a ese vértice que señalo en la falda lápiz, dependiendo de la elasticidad de su tela, o puede estar más juntita, con 1 centímetro de separación, o inclusive en el mismo vértice. Todo depende de la elongación de su tela. Regularmente una falda lápiz va pegadita y es con una tela elástica, por lo que ese punto de la cadera es más estrecho. Una vez que terminamos ya tenemos nuestra falda lápiz recta y nuestra falda línea A con 4 centímetros de separación. Es muy fácil obtener este molde. Siempre debes considerar la tela que se va a utilizar. Nuestra siguiente falda es una falda tableada, como en las imágenes previas. La técnica que yo te voy a enseñar es la que a mí me gusta utilizar. Primero me gusta usar un burrito o una base con soporte para poder meter los alfileres. En este caso vamos a hacer una falda considerando 1/4 de su cintura como 10 pulgadas. Lo primero que hago es marcar mis 10 pulgadas con mis alfileres. En este caso yo voy a querer 2 tablas en esas 10 pulgadas, entonces también marco la mitad de mis 2 tablas. Puedo utilizar tela o papel para hacer este molde. Y mi primer pregunta sería ¿cuántas tablas quiero hacer en esos 10 pulgadas? En este caso son 2. La primera tabla sería únicamente abarcando 5 pulgadas. Voy a poner mi tela en el primer alfiler y después en mis 5 pulgadas voy a marcar la mitad.
A la mitad iría mi primer tabla o mi primer doblez de mi primer tablón o tablita. Entonces ahí mismo pongo el alfiler y doblo. Ahí es importante considerar que hay 3 dobleces. Una vez que hice ese primer doblez con 3 dobleces, pongo otro alfiler únicamente para sostenerlo. Hago lo mismo del otro lado, pero de manera inversa. Me puedo guiar con el alfiler que ya marqué previamente, doblando en el centro y luego hacia mi otro lado de la mitad de mis 10 pulgadas. Y ya tengo mi primer tabla, que está muy ancha, de 5 pulgadas, pero es una tabla. Lo mismo voy a hacer del otro lado para terminar mis 2 tablitas de mis 10 pulgadas de mi 1/4 de cintura. Ya tengo mis 2 tablitas en mi 1/4 de cintura de 10 pulgadas. Eso quiere decir que en toda mi circunferencia voy a tener un total de 4 pulgadas. 4 tablas, 4 enfrente y 4 atrás. Entonces 8 en el contorno total de mi cintura. Si ustedes hicieron este procedimiento en papel o tela, para realizar su molde lo único que tienen que hacer es marcar todos los lugares en donde se dobló la tela, en donde está unida, con un alfiler. Entonces eso va a ser la misma distancia en todas sus tablitas. Una vez que los marquen, marcan un piquete para después pasarlo a papel y ya tienen su molde. Para realizar una falda drapeada con la dirección que ustedes quieran, es importante siempre hacerlo con el molde de falda recta delantero, o sea, el molde básico. Entonces, ese drapeado puede ser en cualquier lugar de la falda. Por ejemplo, en la cintura, también en el costado superior, en el costado inferior, el costado central, y puede ser en distintas direcciones, como le estoy marcando en este momento. Para poder decidir estas direcciones deben de preguntarse a dónde lo quiero y a partir de qué punto quiero marcar mi plisado. Mi drapeado. También qué tela voy a usar y cómo es la caída de esta tela. Esto es muy importante para poder marcar el hilo de esta prenda, sobre todo en un drapeado. En este caso yo lo voy a hacer un drapeado de costados con la dirección al centro. Entonces primero voy a marcar 3 centímetros a partir de la línea de la cintura con una separación de 3 centímetros en 3 cortes diferentes. Después, al primer tercio de mi centro de mi falda, voy a empezar a marcar las mismas marcas que hice en el costado con una separación de 3 centímetros cada una. Ahora lo que prosigue es que las voy a unir una con la regla curva. Esta unión también puede ser con una regla recta, pero ahorita yo quise utilizar una curva porque siempre le da un mejor toque a nuestras prendas, sobre todo en las partes donde la prenda tiene volumen. Ya que lo marqué, voy a cortar justo donde hice mis líneas sin despegar mi corte en el centro, para que pueda abrir mis piezas. Y quedaría una pieza más o menos así. Ya que lo tengo, voy a marcar un vértice, uniendo un hilo vertical y una horizontal, formando un ángulo de 90 grados. Ahí es donde voy a poner la esquina en donde no tengo ningún corte de mi falda, que será mi línea guía. Ahora voy a proseguir a separar mis piezas. Esa separación puede ser de 3 pulgadas o de una cantidad menor, todo depende del modelo y el diseño que tú vayas a hacer. Si quieres mucho, puedes hacer 3 pulgadas entre cada separación. Si quieres menos, puedes hacer hasta 3 centímetros. Si quieres mucho más, puedes ampliarlo hasta 5 pulgadas. Todo depende de tu tela, de tu volumen, del diseño que tú tengas. Ahora lo que prosigue es marcar mis piezas y después unirlas.
Cuando las uno es importante marcar en dónde voy a cerrar. Puede que las cierre como un drapeado o como una tabla. Ahí estoy haciendo mis marcas para poder cerrar como tabla. Y siempre van a ir en mi dirección central, en este caso. Obvio, tú siempre vas a poder decidir esta dirección. Recuerda, este es el centro y este es el costado de mi falda drapeada. Ahora vamos a ver qué es una cauda. La cauda es la parte de atrás de las novias. Regularmente se le conoce como cola. Y vamos a aprender a patronarla. Para esto necesitamos unir el trasero y el delantero de nuestra falda básica juntos. No importa si tienes este espacio, al final lo vas a confeccionar en tu tela. Y es importante que en el trasero prolongues la línea del centro. Esa línea del centro la tendrás que prolongar el largo de tu cauda. En este momento nosotros lo vamos a hacer como de 1 metro. También tienes que alargar la línea que une el trasero y el delantero a 25 centímetros de largo. Y en el centro delantero únicamente marcar 2 centímetros de largo. Estos 3 puntos de referencia los vas a escuadrar con una línea recta. Estas líneas rectas únicamente van a ser de apoyo. Ya que los escuadraste, lo que prosigue es unirlos de una manera curva, ya que este es un metro de separación desde el largo de nuestra cintura. Es importante considerar que no tendremos reglas curvas tan largas, entonces el procedimiento que vas a hacer va a ser de manera manual. A mí me gusta hacerlo con líneas punteadas antes y después unirlas. De esta manera ya puedo visualizar si hay algún cambio. Ten en cuenta que el centro de tu cauda en la parte de atrás va doble. Todo depende del acabado. Si a lo mejor vas a poner un cierre aquí, probablemente dejas ese espacio y la haces doble en el resto. Ahora vamos a realizar una cauda base semicircular. Para eso necesitamos marcar una escuadra de 90 grados y marcar un tercio de cintura menos 1 centímetro. Yo utilicé este marcador verde para marcar mi cintura de manera perfecta. También vamos a marcar el largo de la falda a partir de la cintura, que sería nuestro largo final. Ese largo final puede llegar al piso, o más abajo o más arriba. Y después voy a marcar mi largo final a partir de mi vértice. Yo me guío con la cinta métrica utilizando el circulito que tiene para marcarlo, poniendo mi dedo en la escuadra, en el vértice de la escuadra, y después girando como si fuera un compás, girando mi plumín, mi lápiz, lapicero, lo que yo tenga. Esta técnica es muy fácil de realizarla cuando estamos en tela. Regularmente este tipo de bases no se hace un molde, simplemente se traza directamente en la tela. Una vez que ya lo marqué, ahora necesito marcar o identificar en dónde va a ser mi falda trasera y dónde será mi delantero. En este caso ese es el delantero y ese es el trasero. En el trasero tendrá la parte más larga de la cauda, por lo que será todo mi largo. Puede ser más largo del piso. Y en el largo delantero voy a utilizar únicamente la mitad en este caso. Entonces voy a crear o unir nuevamente. Como no vamos a tener reglas tan grandes para poder unirlo, esto tendrá que ser de manera manual. Entonces no importa si te equivocas 1, 2 o 3 veces, lo borras y lo vuelves a hacer dependiendo del modelo de tu falda. En tu cauda, base semicircular, lo vuelves a marcar y entonces el molde de tu cauda, base semicircular, sería todo este. Gracias por ver este video y si te gustó sígueme en Instagram.